Contrato de compraventa internacional. Es el acuerdo entre dos partes, un comprador y un vendedor. Se dice que es internacional porque se da entre dos personas ubicadas en dos países distintos y acuerdan la transferencia de propiedad de un bien de uno hacia el otro. Quien transfiere es el vendedor y quien lo recibe es el comprador. Si yo hago un contrato de compraventa internacional en el cual me están transfiriendo un bien, ¿en qué momento creen ustedes que se hace el pago? ¿Antes, durante o después del traslado del bien al país del comprador? Esto depende de lo acordado entre el comprador y el vendedor. Si es antes, en términos comerciales se le conoce como un pago adelantado. Estoy pagando antes del embarque. Si es durante, se le conoce como pago de contado. Y si es después, se le conoce como pago diferido. En la factura, que es un resumen del contrato compra-venta, me debe indicar cuál es la condición de pago, si es adelantado, de contado o diferido. Con respecto a esos tipos de pago, ¿cuál es el medio de pago? Puede ser dinero en efectivo, tarjeta de crédito, transferencia bancaria, carta de crédito o un documento de cobranza. Esa forma de pago se debe indicar también en la factura y debería indicarse en el Incoterm. Hablemos ahora del Incoterm. Aquí tenemos un cuadrito que nos resume los tipos de Incoterm. Recordemos que los Incoterm son condiciones de términos comerciales entre el exportador, que es el vendedor internacional, y el importador, que es el comprador. El importador va a traer la mercancía, va a hacer que llegue a sus fronteras hasta sus almacenes. Acá vemos que la mercancía sale desde la fábrica del exportador, pasa por sus almacenes hasta su llegada a los almacenes del importador. Y se da un conjunto de situaciones que son las que se mencionan más abajo. La carga, observemos que es el cuadrito amarillo. En los Incoterm hay tres condiciones que debemos tener muy claras y son las referidas hacia los riesgos que corren tanto el comprador como el vendedor, qué documentos se deben entregar y cuáles son los costos que van a asumir por el traslado de esa mercancía. En la imagen, la línea verde me representa hasta dónde llegan los documentos del vendedor, la línea roja representa hasta dónde llegan los riesgos del vendedor y la línea azul hasta dónde asume los costos el vendedor. Donde termina la línea comienza la responsabilidad del comprador. El primer Incoterm es el export, que es entrega en fábrica. El exportador le entrega al importador en su fábrica, tal como se observa en la imagen. Este Incoterm es el de menor riesgo para el vendedor, porque este traslado que ustedes ven aquí, donde la carga va en un camión, pasa por un depósito temporal, luego llega a la aduana da la autorización para que sea embarcada, sube al barco, el barco hace la travesía internacional, llega al puerto de ingreso del país del importador, hace la descarga, pasa a la aduana, llega a un depósito temporal, se traslada la carga y llega al almacén del importador. Ese traslado de la carga está sujeto a riesgos como robo, accidente, y la carga se pierde, o un hecho fortuito, como algo que no esté previsto, como una tormenta, un tsunami, que la carga se hunda. Ese riesgo, ¿quién lo asume? Depende del Incoterm o del contrato de compraventa donde se indica la responsabilidad del comprador y del vendedor. Por tanto, los documentos, el riesgo y los costos están hasta el almacén del vendedor, como observamos aquí las tres líneas. En cambio, en el Incoterm DDP, ese riesgo llega hasta el almacén del importador, que es el otro extremo. Es decir, sería el otro extremo del export. Del export al DDP hay una gran diferencia. ¿Quién se beneficia con el export? El vendedor, porque su riesgo es menor, y si el riesgo es menor, los costos también son menores. En cambio, si yo voy a asumir todo el riesgo hasta llegar al almacén del importador, el riesgo es mayor y los costos son mayores. Ahora vamos a ver los Incoterm FOB, CFR y CIF. Veamos el CIF, porque este es importante para calcular el valor en aduana. Cuando yo importo hacia Perú, yo debo declarar el valor CIF más ajustes. Este valor es importante porque sobre este vamos a tributar y calcular los derechos de aduana. El FOB es importante también porque sobre el nivel FOB es que la aduana tiene su base de datos de valores referenciales. Por ejemplo, se puede dar el caso que en aduana hayan traído una importación y no sale la carga, se demora. Le dicen que está en aduana en valoración porque la referencia que tiene la aduana del valor de la carga no coincide con el valor declarado. Y para que den la autorización de retiro de carga, el agente de aduana tiene que liquidar por la diferencia de tributo.
Aquí observamos en el Incoterm FOB la carga ha sido embarcada y hasta acá es el riesgo que asume el vendedor, hasta el embarque en el puerto del país del vendedor. ¿Qué pasaría si esta grúa, que es la grúa pórtico, por una mala maniobra deja caer la carga? ¿De quién creen ustedes que es la responsabilidad? ¿Del comprador o del vendedor? ¿Quién debe asumir el costo de la carga? Cuando hablamos de riesgos, quiere decir que hasta ese punto yo asumo mi responsabilidad. Si observan, hasta aquí llega la línea roja que representa los riesgos. Fíjense, en el FOB, la responsabilidad del vendedor es hasta que la carga pasa a la borda del buque en el puerto de origen. Es decir, si ya pasó y ésta se cae por mala maniobra, ya no es responsabilidad del vendedor. Quiere decir que pasa a ser responsabilidad del comprador. Hay que tener muy presente en qué momento ocurre el riesgo, porque cuando ocurre un siniestro, la compañía de seguros indaga qué pasó, cómo fue, en qué momento ocurrió, y ahí sabe a quién pagarle el costo de la carga, si al comprador o al vendedor. Ahora veamos el CIF. En este, el riesgo termina al igual que el FOB cuando la carga pasa a la borda del buque en el puerto de origen, y los costos del flete los asume el vendedor hasta la llegada del buque hasta el puerto del país del importador, tal como se observa en la línea azul. Es importante tener claro hasta dónde llega el riesgo del vendedor y del comprador, hasta dónde son los costos que debe asumir cada uno y finalmente los documentos de exportación y los que exige la aduana para nacionalizar la carga. Vamos a ver ahora la factura en detalle. Factura comercial. Para la aplicación de este método de valoración debe tenerse en cuenta que el precio expresado en la factura comercial debe corresponder realmente al precio pagado o por pagar directamente al vendedor. Estar contenida en documento original sin borrones, enmendaduras o muestra de alguna alteración. Puede ser traducida al español cuando la autoridad aduanera lo solicite. Contener la numeración asignada por el proveedor extranjero. Consignar el lugar y fecha de expedición. Consignar el nombre y o razón social y domicilio del vendedor y del comprador. Contener la cantidad, con indicación de la unidad de medida utilizada. Contener la denominación y descripción de las características principales de la mercancía. Consignar el precio unitario y total, con la indicación del Incoterm pactado. Consignar el origen de la mercancía, su moneda de transacción correspondiente. Contener la forma y condiciones de pago y cualquier otra circunstancia que incida en el precio pagado o por pagarse, como descuentos, comisiones, intereses, etc. Cuando la facturación se realiza por código, el importador debe aportar catálogos con la decodificación correspondiente. La factura comercial describe mercancías, indica precios, condiciones de pago y moneda de transacción. La moneda de transacción es muy importante porque si yo no la coloco, yo puedo traer mercancía de China, la India, Corea, Europa, Estados Unidos, de donde sea, y cada país tiene distintas monedas. La aduana exige que la moneda que se declare sea en dólares americanos y si está en otra moneda, hacen una conversión, ya que el valor de la mercancía internacionalmente se cotiza en dólares. Entonces la aduana tiene su base de datos en función del costo de la mercancía internacionalmente. Los tributos sí se pagan en soles al tipo de cambio. Contenido de la factura comercial: nombre y dirección completa del exportador, información de localización, número, lugar y fecha de emisión, consignatario, información completa, datos del transportista o quien recepcionará la mercadería, contenido de la factura comercial, cualquier referencia es contenido de la factura comercial, cantidad, descripción de producto. Condiciones de la transacción. Circunstancias de una transacción por la que se produce el ingreso o salida de una mercancía del país. Comprende los siguientes datos. Identificación del importador, exportador o dueño consignatario de la mercancía. El consignatario de un documento de embarque es el dueño de la mercancía internacionalmente, no quien la compra o quien la vende, sino quien aparece como consignatario. Puede ser un banco, porque el banco interviene como un elemento que da la veracidad con respecto al pago y hace las veces del dueño de la mercancía hasta que se produce el pago de la misma. Nivel comercial del importador. El nivel comercial del importador es un dato importante para la aduana porque influye en el precio. Mientras más capacidad de venta hay, el precio baja. Si la capacidad es mínima, el precio aumenta y esto influye en el margen de utilidad.
Identificación del proveedor o destinatario. Naturaleza de la transacción. En la naturaleza de transacción, supongamos que soy una ONG y me donan mantas para la selva amazónica. En este caso, la naturaleza de la transacción no es una compra-venta, sino una donación. Por eso es importante la naturaleza de la transacción. Puede ser un préstamo también. Una empresa del extranjero, por ejemplo, quiere producir un producto acá en Perú y se requiere cierta maquinaria que ellos tienen en su país. Entonces traen la máquina en calidad de préstamo. Identificación del intermediario de la transacción. Puede haber un intermediario como un broker. Si yo soy una empresa y necesito un producto, le puedo decir al broker, búscame X mercancía en el mercado chino, por ejemplo, y le doy especificaciones técnicas del producto y el margen de precio que puede pagar. El broker va a ser mi intermediario. Número y fecha de la factura. Incoter, cuando se haya pactado y en caso contrario, término de entrega. El Incoter es lo que acabamos de ver. Documentos de transporte. Los documentos de transporte lo vamos a ver más adelante. Datos solicitados dentro del rubro, condiciones de la transacción de los formularios de la declaración aduana de mercancía. También lo veremos más adelante. Toda esta información se va a plasmar en la factura comercial. Factura original. Se entiende como factura original las emitidas por el proveedor que acreditan los términos de la transacción comercial, de acuerdo a los usos y costumbres del comercio. Dicho documento podrá ser transmitido, emitido, impreso o recibido por cualquier medio físico o electrónico. Reglamento de la Ley General de Aduanas. Los documentos que se utilizan en los regímenes aduaneros son: para la importación para el consumo, tenemos declaración aduanera de mercancía, documento de transporte, factura, documento equivalente a contrato según corresponda, o declaración jurada en los casos que determine la administración aduanera, y documentos de seguro de transporte de la mercancía cuando corresponda. Respecto a la declaración jurada, da fe ante un trámite y permite importar. La factura se puede sustituir por la declaración jurada, pero bajo determinadas circunstancias. De hecho, hay un informe del año pasado de la SUNAT donde se aclaró este tema. En este informe indica que la declaración jurada del valor es aceptado por la aduana, SUNAT, en los casos que la numeración de la declaración simplificada de importación lo realice el importador, dueño o consignatario. Solo está permitido cuando la mercancía no tenga carácter comercial. Cuando el documento que sustente no contenga la información mínima exigida, esta podrá ser complementada vía declaración jurada. La condición indicada, casos debidamente justificados para el uso de declaración jurada, es para los supuestos que se carezca de la factura, ticket de pago, boleta de venta u otro documento equivalente del proveedor, teniendo que exigirse mayor justificación. El inciso, artículo 98 de la Ley General de Aduanas, solo regula el caso de mercancías sin fines comerciales, que no superan los $1.000, lo que no supone que las que superen ese monto no pueden tener ese carácter. Cuestión que dependerá de la cantidad, tipo y fin y característica de la mercancía que se presenta en despacho. Por ejemplo, yo puedo traer obsequios para la familia bajo una declaración jurada, pero supongamos que mi familia es numerosa y quiero traer de obsequio para todas las mujeres perfume Chanel número 5. Entonces traigo 2 docenas. La aduana me va a decir, oye, tú estás trayendo 2 docenas de Chanel número 5. Ya esto tiene un carácter comercial, no es un obsequio. Obsequio es 1 o 2. El monto máximo es hasta $1.000. El resto tienes que importarlo. Ah, pero yo no tengo factura. Entonces, en ese caso se usa la declaración jurada. Veamos la siguiente factura para ver los conceptos que hemos visto hasta ahora. La factura debe ir identificada. Se debe indicar el documento. En este caso es una factura. Debe tener una numeración, la fecha de emisión de la factura. Además, se debe indicar el vendedor, la dirección, los datos del proveedor, quién es el comprador, condiciones de pago. Aquí dice que es una factura a 90 días, lo que significa que es un pago diferido. La moneda, en este caso indica que está emitida en dólares americanos, tal como lo explicaba hace un momento. También debe tener el listado de las mercancías sujetas a la venta internacional, con cantidades y unidades comerciales. Veamos el primer ítem. Podemos ver la descripción, unidades, cantidad,
precio unitario y el total, y así cada uno de los ítems. Aquí al final vemos un dato importante que dice embalaje, caja de madera, y abajo dice inland, que es el transporte interno desde el almacén del vendedor hasta el punto donde se embarca la mercancía. Aquí vemos el Incoterm, que es CIF. El embalaje es un contenedor de 20. Y finalmente me indica el peso de la carga. Aquí nos vamos a concentrar en dos puntos importantes. Muchas veces está el Incoterm, pero no está el desagregado que aparece acá. FOB, flete y seguro, que es muy importante porque me va a servir como medida al momento de hacer mi declaración de importación ante la aduana. Y si no tengo estos datos, la aduana los exige. Entonces, si yo no los tengo, los debo pedir al proveedor que me envíe una carta aclarando esos puntos. Otro punto importante es el embalaje, porque es un gasto que se debe incluir en el valor de la aduana. Es parte del valor HOB y se distribuye entre todos los ítems que corresponden a la factura. Hasta aquí nuestro webinar por el día de hoy. Gracias por su atención.